Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar sobre los primeros seres vivos que poblaron nuestro planeta. Vamos a tratar de caracterizarlos y determinar cuáles eran sus características principales. Recomiendo, antes de ver este video, pegarse una vuelta por el video denominado El origen de la vida, ya que este es un tema que complementa justamente los contenidos desarrollados en ese otro video. Para empezar, vamos a recordar que los seres vivos están formados por células, por lo tanto, es condición necesaria que exista la celularidad. Para ello necesitamos tres parámetros. El primero es el límite entre la célula y el entorno. El segundo es la existencia de un sistema de información heredable que pase de generación en generación. Y la tercera es que exista metabolismo. Para que exista metabolismo es obligatoriamente necesario el intercambio de materia y energía con el entorno. Cuando hablamos del límite entre la célula y su entorno, estamos hablando de la membrana plasmática. Si recordamos la teoría de Alexander Oparin sobre el caldo primitivo, podemos entender que a partir de ciertos compuestos orgánicos se formaron los coacervados y que estos constan de una protomembrana que no es totalmente parecida a la membrana plasmática, pero que podría cumplir la misma función. Por otro lado, cuando nos referimos a un sistema de información heredable, estamos hablando de los seres vivos que coexisten en la actualidad del ADN. El ADN tiene la capacidad de replicarse a sí solo, de fabricar copias de sí mismo para poder producir células nuevas. Además, el ADN puede colaborar a partir del aporte de su información para la síntesis de una molécula que se llama ARN, y la información que contiene esta molécula la célula la va a utilizar para producir proteínas. Estas proteínas son aquellas moléculas que cumplen las funciones más importantes dentro de una célula porque llevan a cabo todas las reacciones químicas que la mantienen con vida. Entonces, recordemos, el ADN se replica a sí mismo, usa su información para formar ARN y el ARN usa su información para formar proteínas. Las proteínas catalizan reacciones en las células. Pero un problema que ha intentado resolver la ciencia durante mucho tiempo es qué vino primero, si el ADN o las proteínas. Resulta que el ADN necesita de las proteínas para poder replicarse y las proteínas necesitan ADN para poder sintetizarse. Por lo tanto, esto ha conllevado a un gran dilema de qué vino primero, si el huevo o la gallina, pero aplicado a la biología molecular. Por un lado, no es posible que hayan existido primero las proteínas, porque de ser así, las proteínas no tienen la capacidad de replicarse, por lo tanto, como sistema de información heredable no son útiles. Por otro lado, si primero existió el ADN, sin presencia de proteínas, no es capaz de replicarse. Entonces, lo que proponen los científicos, ya que algunos virus poseen un sistema de información basado en ARN y que hay algunos ARN que pueden catalizar reacciones como si fueran proteínas, es que el ARN podría haber sido el primer sistema de información heredable. Con respecto al intercambio de materia y energía, debemos suponer que en el caldo primitivo existía una abundante cantidad de sustancias orgánicas disueltas justamente en esos mares. Por lo tanto, la lógica nos invita a pensar que los primeros organismos eran heterótrofos y que se alimentaban de estas sustancias orgánicas del caldo primitivo. También debemos definir si los primeros seres vivos eran aeróbicos o anaeróbicos. Los organismos aeróbicos son aquellos que utilizan oxígeno, mientras los anaeróbicos son aquellos que no utilizan oxígeno. Existen algunas bacterias en la actualidad que son anaeróbicas estrictas, es decir, solamente pueden vivir en condiciones donde no hay oxígeno. Y por otro lado, hay algunas bacterias en la actualidad que son anaeróbicas facultativas y pueden vivir, pese a que no necesitan el oxígeno, pueden vivir en condiciones donde está presente este gas. Por lo tanto, si nosotros pensamos que en la atmósfera primitiva no había oxígeno,
no nos queda otra que tomar la posición de creer que los primeros organismos eran anaeróbicos, ya que si no había oxígeno disponible, estos no podían usar dicho gas. Para algunos autores, luego de un tiempo, aparecieron los primeros seres vivos autótrofos, es decir, aquellos que son capaces de realizar fotosíntesis, y junto con la fotosíntesis aparece el gas que nosotros denominamos oxígeno, que se produce por medio de el fenómeno de la fotosíntesis. Por lo tanto, si el oxígeno pudo dispersarse por toda la atmósfera, podría haber provocado una primera gran extinción de muchos microorganismos que eran anaeróbicos estrictos. Por lo tanto, deberíamos considerar la posibilidad de que aparecieran las primeras cadenas tróficas, ya que una vez que el agua comenzó a escasear en la materia orgánica que se encontraba disuelta en ella, probablemente los organismos heterótrofos comenzaron a alimentarse de los autótrofos, estableciendo así la primera cadena alimenticia. Con respecto a la pregunta si eran unicelulares o pluricelulares, debemos entender que cuando hablamos de fósiles no hablamos solamente de huellas, huesos o huevos de dinosaurio, sino que los seres vivos unicelulares también dejan fósiles, es decir, rastros de vida pasada, y que estos son mucho más antiguos que los organismos pluricelulares, y que además los pluricelulares poseen mayor complejidad. Por lo tanto, los organismos unicelulares fueron los primeros en poblar nuestro planeta. Debemos preguntarnos también si esos primeros organismos unicelulares estaban constituidos por células procariotas o eucariotas. Las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo, poseen su ADN disperso en el citoplasma, mientras que las eucariotas poseen un núcleo definido en cuyo interior se encuentra el ADN. Para determinar si eran procariotas o eucariotas debemos analizar el registro fósil de los seres vivos unicelulares, y este se puede llevar a cabo gracias al estudio de los microbialitos o tapetes microbianos. Estos son estructuras minerales construidas por microorganismos que producen, capturan y fijan partículas carbonatadas. Cuando realizan este proceso de tomar sustancias del medio y devolverlas, terminan formando ciertos patrones minerales, como los que vamos a ver a continuación. Este estromatolito, que es una forma particular de microbialito, presenta unos patrones en banda que son producidos por determinados microorganismos. De la misma manera, se conocen otras formas de microbialitos, como por ejemplo los oncolitos o los trombolitos. Son palabras bastante particulares, y ustedes habrán notado que terminan en un sufijo lito, es porque lito significa roca o piedra. Entonces, analizando los microbialitos, podemos determinar que los fósiles de organismos procariotas tienen un máximo de 3.500 millones de años, mientras que los fósiles de eucariotas tienen 2.100 millones de años aproximadamente. Por lo tanto, son más antiguos los procariotas, es decir, aparecieron antes. Como conclusión, podemos decir que los primeros organismos eran acuáticos, eran unicelulares, eran heterótrofos, eran procariotas, anaeróbicos, y podemos discutir o no, pero lo que afirma la ciencia es que hay una gran posibilidad de que la información genética que estos contenían consistía en ARN. Bueno, personas, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya servido esta clase. Nos vemos la próxima y hagan sus tareas. Chau, chau.